Bien, vamos a leer, hoy he titulado a esta sección La ley real. Hace un par de episodios les hablé acerca de la ley real y qué implicaba, la introduje, pero hoy la vamos a ver porque el propio Santiago la cita textualmente, lo vamos a comprobar ahora. Vamos al texto bíblico. Dice, capítulo 2, versículos 8 al 11, si en verdad cumplís la ley real conforme a la Escritura, noten que la ley real está en la Escritura, amarás a tu prójimo como a ti mismo, bien hacéis. Pero si hacéis acepción de personas, cometéis pecado y quedáis convictos por la ley como transgresores. Porque cualquiera que guardare toda la ley, pero ofendiere en un punto, se hace culpable de todos. Porque el que dijo, no cometerás adulterio, también ha dicho, no matarás. Ahora bien, si no cometes adulterio, pero matas, ya te has hecho transgresor de la ley. ¿Sí? Esta es la sección para esta noche. La primera parte o sección podríamos dividir o subdividir estos versículos en si en verdad cumplís la ley real, subrayemos ahí ley real, que es esto de la ley real, conforme a la Escritura, amarás a tu prójimo como a ti mismo. Santiago toma la ley real que acaba de introducir y la va a aplicar directamente a nosotros como creyentes, a los creyentes a los que está escribiendo, pero por extensión a nosotros. Recuerden que les dije que había una ley real. Introdujimos este término ya, este concepto. ¿Cuál es esta ley real? Que alguien me diga cuál es la ley real. ¿A qué se está refiriendo Santiago? Vamos a Lucas 10, 25 al 28. Lucas 10, 25 al 28. Dice, y aquí un intérprete de la ley se levantó y dijo para probarle, Maestro, ¿haciendo qué cosa heredaré la vida eterna? ¿Sí? Él le dijo, ¿qué está escrito en la ley? ¿No tiene el escrito? ¿Qué dice el Antiguo Testamento? ¿Cómo lees? Aquel respondiendo dijo, amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón y con toda tu alma y con todas tus fuerzas y con toda tu mente y a tu prójimo como a ti mismo. Y le dijo, bien has respondido, haz esto y vivirás. El que responde sobre amar a Dios sobre todas las cosas y al prójimo como uno mismo es el escriba, no Jesús. Él sabe, por algún motivo, vamos a comprobarlo, que él en el Antiguo Testamento ya encuentra esa ley real que resume toda la ley. Ahora Jesús va a aplicar que todo eso es la ley realmente. Bien, ¿qué textos está citando este escriba al decir que él en la ley, en el Antiguo Testamento, encuentra esos dos principios que presiden toda la ley? ¿Qué dos textos? Dice, no te vengarás ni guardarás rencor a los hijos de tu pueblo, sino amarás a tu prójimo como a ti mismo, yo Jehová. Levítico 19, 18, ahí está. ¿Y el primero? ¿Amarás a Dios sobre todas las cosas? Deuteronomio 6, 4, vamos allá. 5, ¿no? Oye Israel, Jehová nuestro Dios, Jehová uno es, y amarás a Jehová, tu Dios, de todo tu corazón y de toda tu alma y con todas tus fuerzas. ¿Notan que dice el escriba con todo tu corazón, con toda tu alma, con todas tus fuerzas y con toda tu mente? Añade tu mente. Esto es muy interesante, hermanos, porque aquí se nos muestra una vez más que el judío del Antiguo Testamento y del Nuevo Testamento entendían un ser exterior y un ser interior, no partes. No está diciendo que nos compongamos una parte de fuerza, otra de mente, otra de alma y otra de corazón, sino que todo eso es el ser interior. Espíritu, alma, entrañas, corazón, mente, todo eso, el ser interior, con todo nuestro ser. Tenemos los textos ya citados. Por lo tanto, Jesús escucha una respuesta citando la Escritura, y ahora Santiago habla de la Escritura que dice esta ley real. Por lo tanto, la ley real se compone de dos realmente mandamientos principales, no uno, dos. Y uno está necesariamente suspendido en el otro o vinculado al otro. Amarás a Dios sobre todas las cosas y a tu prójimo como a ti mismo. Nunca podré cumplir el segundo si no cumplo el primero. Cuando Santiago está hablando aquí del segundo, está hablando del problema que estos creyentes tienen en la iglesia, que están haciendo acepción de personas. Pero él ya está dando por hecho la primera parte de la ley real. Amarás a Dios sobre todas las cosas, porque está escribiendo a creyentes, hermanos. Está viendo a gente que se supone que ama a Dios sobre todas las cosas, pero están teniendo el problema en la segunda parte de la ley real. Muy bien, es claro y evidente que los apóstoles de Jesucristo entendieron esta enseñanza de Jesús, de la ley real, porque no solamente Santiago la cita, sino también, por ejemplo, el apóstol Juan. Primera de Juan 4, 20 al 21. Dice, si alguno dice, yo amo a Dios, ¿sí? Si alguno dice, yo amo a Dios sobre todas las cosas, yo soy creyente, y aborrece a su hermano, es, ¿qué? Mentiroso.
Pues el que no ama a su hermano a quien ha visto, ¿cómo puede amar a Dios a quien no ha visto? Y nosotros tenemos este mandamiento de él, el que ama a Dios, ame también a su hermano. ¿Notan cómo vincula Juan uno con el otro? Que es una sola ley real, que sí es un amor hacia arriba vertical Dios y otro horizontal, pero realmente están conectados uno con el otro. Usted dice que ama a Dios, ama al hermano entonces. Usted dice que ama al hermano, entonces ama a Dios. No puede ser una cosa sin la otra. Amar a los demás es fruto de un amor verdadero para con Dios. En este caso, amar a los hermanos es lo que aquí está facilitando el apóstol Juan. Bien, como les digo, Santiago dice explícitamente la segunda parte porque está tratando este asunto con los creyentes. El primero lo está asumiendo, pero está diciendo, bien, decís que amáis a Dios, pero ¿y qué pasa con los hermanos? ¿Qué pasa con los otros creyentes? Nunca podré amar a los demás si no soy capaz primeramente de amar a Dios. Nunca amaré a los demás como deben ser amados. Esposos, esposas, hijos, padres. Nunca, esposo, amarás a tu esposa como ella merece ser amada hasta que ames a Dios sobre todas las cosas. Nunca una esposa podrá amar a su esposo como debe ser amado si no ama primeramente a Dios sobre todas las cosas. Padres con hijos lo mismo, pastores con la iglesia lo mismo, iglesia con pastores lo mismo. El amor hacia Dios es lo que nutre todo lo demás. Y sabemos evidentemente que solo podemos amar a Dios porque Él nos, ¿qué? Nos amó. Que tenemos que haber recibido de ese amor para poder profesarlo primeramente a Dios y después a los demás. Santiago dice que la religión verdadera es visitar a los huérfanos, a las viudas y guardarse sin mancha del mundo. Sigue siendo la ley real. Y Juan nos dice, evidentemente, que no podemos decir que amamos a Dios al que no vemos, que es invisible y es espíritu, que lo amamos a Él y que, sin embargo, a los que vemos los odiamos. No tiene sentido ni coherencia. Es tremendo. Ahora, dato curioso sobre la ley. Ya en épocas antiguas, de los padres de la Iglesia, Orígenes, Juan Crisóstomo y Agustín de Hipona, decían que el decálogo, los 10 mandamientos, la ley moral de Dios, se dividían en dos tipos de mandamientos. Los primeros hablan de nuestra relación y amor con Dios, y el resto hablan de nuestro amor y relación con los demás. Ya desde el principio los padres de la Iglesia decían, claro, lo que hay son dos tipos de mandamientos. Uno que se refiere a mi relación con Dios y amor con Dios, y otro se refiere a mi relación con los demás. Y usted revisa los 10 y realmente puede dividir unos y otros. Llegamos a la Edad Media y fue Santo Tomás de Aquino en su Suma Teológica que dijo que había dos tablas. Por eso cuando el texto bíblico dice que hay dos tablas, dice que literalmente en la primera tabla Dios escribió los mandamientos para con él y en la segunda para con el prójimo. Y Juan Calvino hace algo parecido. Divide los 4 primeros en la primera tabla que le llama a él, los 4 con respecto a Dios y los 6 siguientes con respecto al prójimo, ¿sí? 2 tablas. Esto es habitual porque os van a escuchar más veces. Las 2 tablas o división de 2 tablas en los 10 mandamientos. Bien. Pregunta clave de la noche. Cuando Jesús dice amar al prójimo, ¿se refiere a todas las personas en general o a otros creyentes como nosotros que son nuestro prójimo? Se abre debate. A ver, ¿cuántos creen que todos? ¿Todos? Bien, ¿cuántos altruistas por aquí? ¿Alguno creen que solo a los hermanos, principalmente? ¿Principalmente no? Ah, principalmente vale, sí. Ah, vale, ahí le metí la trampa. Bien. Cuando Jesús dice amar al prójimo, yo afirmaría que ambas respuestas son ciertas. El prójimo, cualquier ser humano, y a los hermanos en la fe, de una forma específica. Fíjense el texto que cita Jesús y que también está citando Santiago. Levítico 19:18 nuevamente lo volvemos a leer. No te vengarás ni guardarás rencor ¿a quiénes? ¿A los hijos de quién? De tu pueblo. Sino amarás a tu prójimo como a ti mismo. En este contexto del Antiguo Testamento se entendía como prójimo para un judío a los que eran parte del pueblo de Dios. No dice que no guarde rencor contra un filisteo, contra una amonita. No está especificando esto en el contexto del Antiguo Testamento. Está diciendo contra uno de los hijos de tu pueblo, del mismo pueblo. Y esto es interesante, porque encontramos que Rahab o Ruth la Moabita, por ser parte del pueblo, alcanzaron misericordia. La gente los trataba como cualquier otro judío más, pero eran parte del pueblo, ¿sí? Por eso, esto implica que la propia ley levítica ya nos enseñaba que ser parte del pueblo de Dios no implicaba ser un judío étnico, nacido como judío de raza judía, sino ser parte del pueblo de Dios. Levítico 19:34.
como a natural de vosotros, tendréis al extranjero que more entre vosotros y lo amarás como a ti mismo, porque extranjeros fuisteis en la tierra de Egipto. Dios mismo ya está revelando que el pueblo de Dios es la gente que compone el pueblo, no que seas étnico por una raza. ¿Se dan cuenta? Pero sigue siendo el prójimo de forma inmediata. ¿Quiénes? Los semejantes, los hijos de Dios. Esto es muy curioso, porque el escriba parece conocer muy bien el texto del Antiguo Testamento. Y por eso, cuando él dice, Levítico 19:18, dice Jesús, bien harás si cumples con estos mandamientos. Y ahora él dice, pero él, queriendo justificarse a sí mismo, dijo a Jesús, ¿y quién es mi prójimo? ¿Notan la controversia? El propio judío decía, sí, conozco la ley de Moisés, que dijo Dios a su pueblo que amaremos a nuestro prójimo. Y cualquier judío de la época entendía que amar a otro judío era su prójimo. Pero él tiene dudas razonables de cómo interpretar dicha ley de amar al prójimo, la ley real, y le pregunta a Jesús, bien, debo obedecer, pero ¿quién es mi prójimo? ¿Saben cómo responde Jesús a este hombre? Con la parábola del buen samaritano. Pero fíjense, esta parábola que Jesús lanza a este hombre es un cambio de paradigma para la mentalidad judía de la época. Porque Jesús lo que hace con esa parábola realmente, ¿quién es el prójimo? Y vemos que el samaritano ayuda a ese hombre y los demás que eran judíos como él no lo ayudan. Lo que está diciendo es que la pregunta no se trata de quién es mi prójimo, sino que somos nosotros, con nuestra forma de actuar para con los demás, los que hacemos que los demás sean nuestro prójimo. ¿Notan la vuelta de paradigma? Él pregunta, dime quién de los que me rodean son mi prójimo. Jesús le dice, conforme tú trates a los demás, serán tu prójimo. Tú tienes que hacerte el prójimo de los demás. Tú eres el que conforme tratas a los demás con el amor de Dios, conviertes a los demás en tus semejantes o prójimos. ¿Notan la profundidad de la parábola allí? Eso es lo que está apuntando Jesús. Porque el samaritano, al tratar con misericordia a ese hombre que era judío y que tenían problemas y rivalidades culturales, lo está tratando como un prójimo. Y se convierte en su prójimo. Por eso dice, el que le hizo bien. Porque lo actúa de forma como un semejante. Sin embargo, los judíos, que eran de su misma cultura, religión y etnia, lo trataron mucho peor. Así que el samaritano se convirtió en su prójimo al actuar con misericordia para con él. Todo prójimo es aquel al que tú tratas como un prójimo. Entonces, la responsabilidad como creyente sigue cayendo en ti, no en él, sino en ti como hijo de Dios. Trata a los demás con amor como a ti mismo, todos serán tu prójimo. Trata a los demás con acepción de personas y problemas, y un grupo reducido serán tus prójimos y el resto quedarán excluidos, pero no es lo que Dios te ha ordenado. ¿Te das cuenta? ¿Por qué Juan, entonces, acabamos de leer, que habla de los hermanos serán hermanos en la fe, y los otros apóstoles parecen indicar cierta predilección o disposición de los creyentes para con otros creyentes? Por ejemplo, Gálatas 6:10, apóstol Pablo. Así que según tengamos oportunidad, hagamos bien a todos y mayormente a los de la familia de la fe. ¿Notan la cláusula? Y a todos, pero en prioridad. ¿Por qué creen estas enseñanzas apostólicas, que también están basadas en la ley real? Debemos hacer el bien a todos, siempre que tengamos oportunidad, y principalmente a los hermanos en la fe. ¿Por qué? ¿Porque creemos en un mismo Dios? Yo argumentaría con el mismo argumento que ha dado Juan desarrollándolo. Él dice, ¿cómo ustedes dicen que aman a un Dios invisible, si a nuestros hermanos en la fe que son visibles, no los aman? Y yo preguntaría, ¿cómo usted me va a decir que ama a un impío de la calle que no tiene fe en Jesucristo como usted y no ama primero a sus hermanos en la fe, que tiene mucho más en común con ellos? ¿Notan el rango de naturalidad? Usted me dice, yo amo a la gente que está en la calle, perdidos, y a sus hermanos en la fe les tira piedras. ¿Pero cómo puede ser esto? Si tenemos mucho más en común en Cristo, mi amor para el prójimo es con todos, pero evidentemente tengo muchas más cosas que me vinculan a un hermano en la fe. No tiene sentido que usted me diga que ama mucho a los pecadores que están lejos de Dios y después usted aborrece a sus hermanos en la iglesia. ¿Entendemos por familia de la fe a una persona nacida de nuevo, regenerada, justificada y que está en proceso de santificación? Es decir, una persona que ha sido convertida por Dios y que da testimonio público y evidente de su fe.
no es perfecta, tiene problemas de carácter muchas veces, si es nuevo en el Evangelio tendrá cosas que aprender, pero su disposición es amar a Dios, honrar a Dios, glorificar a Dios y reconoce a Jesucristo como su Señor y Salvador. Ese es un punto de partida. Ya solo con eso ya tenemos excluido un montón de gente que asiste hoy a una iglesia evangélica. Un montón. Ahora, esa persona, por ejemplo, hermanos en la fe, ¿yo puedo ofender a Nacho? Sí, puedo ofenderlo. Si Nacho me advierte y dice, oye, pues esto me ofendió por tu parte, yo diré, pues Nacho, perdón, no quiero ofenderte, no sabía que eras sensible en este sentido, o yo a lo mejor no me di cuenta, pero voy a intentar la reconciliación porque es mi hermano. Porque amamos a Dios, porque yo creo que Nacho esté bien, yo creo que conozca más a Dios y él quiere que yo conozca más a Dios, no vamos a estar en disputa, ¿sí? Ahora, cuando hay límites o problemas donde hay puntos muchas veces irresolubles, una, por falta de tiempo, la gente a veces se enfada, se aire, necesita más tiempo para reflexionar, y otra, porque no son del mismo Dios. Claro, es que es muy difícil llegar a un acuerdo con una persona que no cree en Dios, aunque dice que lo cree. Yo amo a Dios. Vale, yo también amo a Dios. Pero resulta que aquí hay un problema, un conflicto. ¿Y cómo se resuelve? ¿Vamos a la palabra de Dios? No, a la palabra de Dios no me importa. ¿Vamos a glorificar a Dios? Tampoco. Vamos a, no sé, que Cristo medie. No. Pues entonces, ¿cuál es nuestro medio? Si entre dos hermanos, dice Pablo, tenemos que ir a autoridades civiles porque no somos capaces de administrar la injusticia dentro de la iglesia, ahí lo que el problema es que no hay iglesia. Una de la parte no es iglesia, porque no quieren solucionar un problema espiritual o de convivencia en Dios. Pero siempre un creyente querrá hacerlo. Siempre querremos hacer esta parte. Ahora, si la persona está herida, confundida, despistada, puede necesitar ayuda. Pero cuando la persona no quiere, no está dispuesta, no tiene en cuenta la palabra de Dios como la base fundamental de su fe y de conducta, es imposible. Porque ¿a qué nos adherimos? ¿A la opinión? Claro, pero es que a mí no me importa su opinión, ni él debería importar la mía. Yo quiero lo que Dios dice, su palabra. Si no puede ser nuestra línea común de encuentro, es imposible. Y hoy en día, por desgracia, ocurre muchas veces. La gente dice, yo soy creyente, yo amo a Dios. Tiene muy bien claro lo que ellos creen, pero luego la palabra de Dios ni la menciones. Como si Dios fuese contrario a su palabra, o no si pudiese uno expresar bíblicamente sobre un asunto particular. Entonces, claro, ¿cómo entramos en una convivencia entre hermanos en la fe? Demostrando ese tipo de situaciones. Porque no es hasta ese punto donde se demuestra lo que hay. Juan lo dice, muchos estaban con nosotros, pero ya no están con nosotros porque no eran de nosotros. Juan es clarísimo. Está diciendo, la gente que se ha ido de la iglesia apostólica, en ese caso de Éfeso, era pastor de Éfeso, pues dice, no sé a dónde se han ido, pero no están en la iglesia. Porque el motivo por el que se han ido es un tema de falta de espiritualidad y de temor de Dios. Uno se puede ir de una iglesia porque está enfadado con el pastor, porque no le gusta cómo predica, o se enfadó con un hermano porque pasó algo eventualmente con los hijos. Hay muchos motivos por que uno puede estar en una iglesia local. Eso no implica que no sea un hijo de Dios. Ahora, si el motivo es una cuestión de fe en la palabra, en Cristo y doctrina fundamental, el problema es que no es hijo de Dios, que no soporta el Evangelio, que usted le habla de cosas fundamentales y no, quita, yo no. Claro, hay gente que... ¿Por qué hay tantas iglesias, hermanos, hoy en día que predican un Evangelio tan edulcorado? Un Evangelio que no es Evangelio, como dice Pablo en Gálatas 1, que parece que eso es sacado de, no sé, de la televisión. Porque la gente que está allí no está dispuesta a escuchar el Evangelio. Y tiene dos opciones, o dejar la iglesia vacía, o tenerla llena de gente que no quiere escuchar el Evangelio y les predica otra cosa. Pero ese es el problema del predicador, el pastor de esa iglesia. Claro. Entonces, es muy interesante porque lo que vemos aquí es que los apóstoles aplican la ley real diciendo, bien, ama a Dios sobre todas las cosas, ama a tus hermanos en la fe y ama al prójimo como a ti mismo. Pero en esa escalera natural de prioridades, amas a Dios porque Dios te ha salvado, amarás a Dios sobre todas las cosas, amas a tus hermanos porque tenéis en comunión, ahora hablamos de la comunión entre hermanos, que sois de una misma fe, y ama a tu prójimo como a ti mismo. Pero no me digas que amas a tu prójimo como a ti mismo si no amas a tu hermano, y no me digas que amas a tu hermano si no amas a Dios. O sea, es como una escalera natural de la ley real, ¿sí? Y la van explicando cada uno de ellos. La secuencia que Juan nos plantea es ad intra, hacia adentro, antes de hacer una ad extra, hacia afuera. No me digas que amas hacia afuera, sino amas hacia adentro. Si lo que somos parte del cuerpo no lo amas, ¿cómo vas a amar hacia afuera? ¿Sí? Muy buen ejemplo. Nosotros en Obra Social, en nuestro manifiesto de Obra Social, decimos que los recursos de la Iglesia son principalmente para los hermanos en la fe. Y si se puede ayudar a más, sí. ¿Por qué? Porque hay necesidades de los hermanos en la fe. Hay creyentes pasando hambre en el mundo y necesitando ropa. Tenemos una prioridad, ayudar primeramente a los hermanos en la fe. No excluimos al resto, pero tenemos esa prioridad porque Dios nos ordena de esa forma, ¿sí? Y lo entendemos de forma natural. Gran parte de la labor pastoral en una iglesia es precisamente fomentar la fraternidad, la hermandad, el amor entre creyentes.
que en griego significa o se utiliza el término Filadelfia. ¿Usted sabía esto? Filadelfia es el amor fraternal, amor entre hermanos. Fraterno es entre hermanos iguales. Por ejemplo, Romanos 12:10. Amaos los unos a los otros con amor fraternal. Pablo está hablando de creyentes de la iglesia. No está hablando de amor fraternal es entre iguales, entre hermanos. En cuanto a honra, prefiriéndoos los unos a los otros, teniendo más estima al creyente, hermanos, ¿sí? Filadelfia, el término utilizado es Filadelfia aquí. Hebreos 13:1. Permanezca el amor fraternal. Nuevamente lo recupera el término, Filadelfia. Este amor fraternal, amor entre hermanos, produce una verdadera comunión con los hermanos y con Dios mismo. El término comunión se utiliza en el Nuevo Testamento, es koinonía. ¿Le suena también? Koinonía. Por ejemplo, la comunión entre hermanos, la koinonía, Hechos 2:42. Perseveraban en la doctrina de los apóstoles, en la comunión, koinonía, en el partimiento del pan y en las oraciones. Esta comunión no se refiere a... Aquí está. Esta comunión no es la comunión de los católicos, la comunión es entre hermanos, este caso. Contexto es doctrina de los apóstoles, oración, sacramentos, comunión entre hermanos. ¿Notan que están todos incluidos aquí? Están compartiendo el pan y el vino, la Santa Cena, oraciones juntos, doctrina común, apostólica y comunión, koinonía. Pero si andamos en luz, como Él está en luz, tenemos comunión, koinonía, unos con otros. Y la sangre de Jesucristo, su Hijo, nos limpia de todo pecado. ¿Por qué asocia Juan estar en la luz con tener comunión con los hermanos? Porque la luz y la luz tienen comunión. Los hijos de luz tienen comunión entre sí, igual que los hijos de las tinieblas tienen comunión entre sí. Es una comunión fraternal entre hermanos. Bien, esta comunión fraternal entre hermanos, esta koinonía entre creyentes, es el resultado, diría yo, el fruto de la comunión, koinonía, que cada creyente, hijo de Dios, tiene con el Dios Trino. Dios Padre, Dios Hijo y Dios Espíritu Santo. Por eso el término comunión, koinonía, no solamente se refiere al horizontal, sino a la vertical para con Dios. Tres textos trinitarios que demuestran la comunión con el Dios Trino. 1 Corintios 1:9. Fiel es Dios, por el cual fuisteis llamados a la comunión, koinonía, con su Hijo Jesucristo nuestro Señor. Tenemos comunión con Dios el Hijo. 1 Juan 1:3. Nuestra comunión, koinonía, verdaderamente es ¿con quién? Con el Padre y con su Hijo Jesucristo. Tenemos comunión con el Padre. 2 Corintios 13:14. La gracia del Señor Jesucristo, el amor de Dios y la comunión del Espíritu sea con todos vosotros. Comunión con el Espíritu Santo. ¿Se dan cuenta? Tenemos, por lo tanto, una koinonía horizontal que es resultado de nuestra koinonía vertical con el Dios Trino. Volvemos al mismo ejemplo. Amarás a Dios sobre todas las cosas, a tu prójimo como a ti mismo. Tendrás comunión con Dios principalmente y eso dará el resultado de tener comunión con los demás. ¿Sí? Encontrarás puntos de encuentro, puntos agradables en la comunión con los hermanos. Si no practicamos esta comunión como creyentes, nos quedamos muchas veces solos. Hay riesgo de encontrar una persona que parecía ser creyente y no lo era. Sí. Hay riesgo de que haya roces de carácter. Sí. Culturales también. Hermanos, sí, eso lo sé, pero ¿acaso no hay riesgo de tener comunión con los hijos de Belial, por favor? Como si tener comunión con los de fuera fuese sencillo. Y de hecho muchas veces tenemos más que con los de dentro. No tiene sentido bíblicamente, al menos yo no lo encuentro. Así que, para poder analizar nuestro amor hacia los demás, en primer lugar debemos analizar nuestro amor para con los que están dentro. ¿De acuerdo? Si yo quiero tener amor hacia afuera, primero tengo que tener amor hacia adentro. Y para tener amor hacia adentro tengo que tener amor ¿hacia quién? Hacia Dios. Muy bien. Cumplir la ley real. El término que Santiago utiliza es basilikos. Significa real de realeza, no real de que es verdadero, sino real de la realeza, de la nobleza, que es del señorío, de la soberanía. Es la ley real del soberano, ¿sí? O sea, la pone como esto es la ley soberana. Esto es lo más importante que debemos entender y vivir. Bien, pero
si hacéis acepción de personas, cometéis pecado y quedáis convictos por la ley como transgresores. Santiago lleva hasta el punto más extremo nuestro dicho amor al prójimo. Él dice, sí, amar a Dios, amar a los hermanos y amar a los de fuera. Y como Santiago es buen pastor y siempre nos lleva al límite de la ley, nos dice, si tú no amas a los de fuera, si tú haces acepción de personas, que es lo que estaba pasando en este contexto, si tú viene una persona por la puerta visitando, no sabes quién es, y dices, es rico, lo trato bien, es pobre, lo trato mal, si tú haces acepción de personas, si tú tratas con un amor diferente a los demás por su condición social, es pecado para Dios. ¿Cuántas veces pecamos nosotros entonces? Si Dios no hace acepción de personas para salvar y yo hago acepción de personas para tratarlas, estoy pecando contra Dios, porque estoy haciendo algo que Dios no hace. ¿Se dan cuenta el problema? De la misma forma, esta acepción de personas Dios la utiliza para salvar que para condenar. Nunca olvide de esta acepción de personas de Dios. Ahí decimos, Dios hace acepción de personas para salvar, ¿cierto? Tampoco hace acepción de personas para castigarlas justamente con su juicio eterno. Dios no hace acepción de personas en un sentido ni en el otro, porque no ve nada en ellas, ¿sí?, para salvarlas. Y lo que ve en todas ellas es su pecado y todos somos pecadores. Romanos 2:11, este texto es maravilloso en Romanos 2, cuando Pablo dice, porque no hay acepción de personas para con Dios, está tratando precisamente este asunto. Él está hablando de que Dios salva a personas de todo tipo de condición y después sigue diciendo que Dios condena a personas por ser pecadoras, con todo tipo de condición. Que la ley de Dios, por lo tanto, todas las personas estamos bajo la justicia de Dios, ¿sí? Y que Dios no hace acepción de personas en una persona diciendo, este es rico, lo voy a tratar mejor en el infierno. No. Este es pobre, lo voy a tratar peor en el infierno. Este es alto, este mejor, este es negro. No, el juicio es justo. Y la salvación es por gracia, porque no hace acepción de personas para salvarlos, porque no ve nada en ellos para salvarlos. Bien. Hermanos, la ley de Dios nos es dada como un ayo que nos enseña el camino de la gracia a Cristo. Es un límite, una señal de advertencia, un stop de parte de Dios que no debemos cruzar y que somos guiados por esa ley para guiarnos a Cristo y entender que necesitamos la gracia de Dios para ser salvos, porque la ley nos muestra lo incapaces que somos de cumplirla. Bien, por eso aquí dice que somos transgresores de la ley cuando lo incumplimos. Ahora, ¿qué significa transgredir? ¿Qué es transgredir? Porque son palabras de la Reina Valera del 60, pero ¿qué significa? Quebrantar. Quebrantar un límite. ¿Sí? ¿Más? ¿Qué es transgredir? Transgredir. Violar, faltar, pero ¿qué se está violando y faltando? Transgredir es quebrantar, violar un precepto, ley o estatuto. Es decir, una ley que se ha puesto, yo me la salto, no la cumplo, la quebranto, la violo, no respeto. Santiago les recuerda que estos creyentes están transgrediendo la ley de Dios por hacer acepción de personas en la iglesia, por causa de ver una condición social diferente en ellas. Y esto es muy interesante porque así es como se debe afrontar una corrección eclesiástica en una iglesia, con la Escritura. Hermanos, he visto este comportamiento en ustedes, dice Santiago, y ante la palabra de Dios y la enseñanza de nuestro Señor Jesucristo, digo que ustedes están pecando contra Dios. ¡Oh! ¡Qué pastor tan duro! No se preocupe, le voy a explicar en qué están ustedes pecando contra Dios. ¿Saben dónde pone aquí? ¿Ven lo que están haciendo? Están pecando contra Dios. Así es como se debe afrontar una disciplina de corrección eclesiástica, con la Escritura. Y él está diciendo, está escrito que vosotros debéis amar a vuestro prójimo como vosotros mismos. Y al hacer acepción de personas, no estáis amando a vuestro prójimo como vosotros mismos. Y por lo tanto estáis pecando contra Dios, porque estáis incumpliendo la ley real de Dios. Así es la lógica de Santiago. Ahora, consejo pastoral. Aprovechando a Santiago que está haciendo aquí como buen pastor de la iglesia local. Padres que me escuchan, o aquellos que el día de mañana eventualmente serán padres, todos en general. Niños también. Es un error habitual que los padres cristianos no acudan a la palabra de Dios para amonestar a sus hijos. Es un error habitual. Frases como, porque yo lo digo, porque yo te lo he mandado, porque me has desobedecido a mí,
no tienen ningún valor espiritual en el muchacho. Sí un valor familiar, sí un valor para las normas de la casa, pero no tiene un valor espiritual para el muchacho, porque lo único que entiende es que usted ha ordenado eso, ¿de acuerdo? Son argumentos humanos y muchas veces huecos para el chico, con respecto a Dios, insisto, no con respecto a la familia, pero con respecto a Dios sí. Si usted enseña a sus hijos a obedecer a Dios, lo que Dios ha ordenado, ya no se trata de lo que usted diga o el muchacho diga con respecto a ese asunto, sino lo que Dios dice sobre ese asunto. Y esto es maravilloso. Hijo, robar está mal. No porque usted diga que está mal robar. No porque el chico piense que robar está mal. Es porque Dios dice que robar está mal. Que es pecado contra Dios. Debemos confrontar al transgresor, al infractor de la ley de Dios, con la ley de Dios, no con la ley humana. Cometemos este error habitualmente. La ley de Dios es el no de Dios al pecador. El Evangelio es el sí de Dios al pecador, como dijo Lutero, el no de Dios y el sí de Dios. Cuando yo he transgredido la ley de Dios, debo ser confrontado con el no de Dios. Porque Dios ha dicho que eso está mal. No porque yo diga que está mal. Porque el chico, a medida que va creciendo, es adolescente, después ya joven, cada vez dudará más de usted. Porque usted habrá fallado muchas veces, no habrá cumplido su propia ley y dirá, bueno, a mí, lo que me diga mi padre, relativamente, ¿sí? A medida que va creciendo le importará menos su autoridad. Pero si ha sido enseñado en la ley de Dios, siempre será acusado por la ley de Dios cuando infringe la ley. Y esa ley, como he dicho, es un ayo para llevarnos a Cristo a la gracia. Por eso, cuando hay un problema o conflicto en casa, esto ha pasado, Dios dice que no. Ahora, el padre, evidentemente, tiene que conocer la palabra de Dios y debe obedecer la palabra también él. No es para todos. Dios dice esto no para ti. No, claro, el chico va a decir, pero vamos a ver, ¿la palabra de Dios es para todos o solo para mí? ¿Sí? Es esa exigencia en el hogar, pero esa es la bendición de un hogar cristiano, poder acudir todos al no de Dios para poder acudir al sí de Dios Cristo a la gracia. ¿Sí? ¿Se entendió? Es un consejo práctico. Si usted no utiliza la palabra de Dios como norma absoluta en el hogar, el chico nunca acudirá a Cristo, por mucho que usted lo corrija diciéndole que está mal, que está mal, que está mal. ¿A quién acudirá? ¿A usted o al mundo? Pero si es la ley de Dios la utilizada, la ley es un ayo, como dice Pablo, para Cristo. Entonces, utilicemos la ley de Dios de forma adecuada en nuestra vida personal, evidentemente, en nuestros hogares, para que la gente siempre pueda acudir a Cristo, a la gracia, al perdón. Muy bien. Claro, evidentemente, a las 9 de la noche a dormir. No, el problema, estamos hablando en el caso de pecados, ¿sí? La obediencia de un chico es importante, pero la obediencia justificada de un chico es mucho más interesante con la palabra de Dios. Nosotros, mire, yo le cuento, testimonio personal, yo había momentos en mi adolescencia y juventud que pecaba contra Dios y yo sabía que pecaba contra Dios. Sí decepcionaba a mis padres, sí me daba pena por lo que decía, sí, lo hubiera, pero en último término yo estaba pecando contra Dios. No, yo no me justificaba diciendo, no sabía, no, a mí me han dicho que eso era pecado y que Dios decía que era pecado y por lo tanto lo hacía voluntariamente, para mi propio juicio delante de Dios. O sea, el chico debe comprender que, en último término, no peca contra usted, peca contra Dios. Porque Dios es el que ha dicho que no. Entonces, claro, yo puedo sentir temporalmente al principio cierto temor a pecar porque mis padres me vean, o por decepcionar a mis padres. Pero a medida que yo vaya creciendo como pecador, eso me va a importar cada vez menos. Pero yo debo seguir teniendo la alerta que me han enseñado de que yo estoy pecando contra Dios. Porque eso, como digo, la ley usada por Dios nos va a ayudar, nos va a llevar a la gracia, a Cristo, a reconciliarnos con Dios. Si yo no he entendido eso como muchacho, luego como joven es muy difícil ya. Entonces, les aconsejo esto para que ustedes siempre instauren esto. Dios dice no por esto. A veces preguntarán cosas que usted no sabe responder en ese momento. Bueno, pues lo resolveremos, lo miraremos, pero no por esto. Ahora, hay normas en una casa que, claro, pues en casa, por ejemplo, comemos todos juntos, no se puede comer separados. ¿Dónde está eso en la Biblia? Bueno, Dios dice que honres a tus padres también, y Dios dice que yo tengo potestad como tu padre, como hijo, para ciertas cosas. Entonces, esto creo que es bueno, pero también explíquele por qué. Quiero que comamos todos juntos, porque trabajamos mucho, no nos vemos en todo el día y queremos compartir juntos. Yo creo que es una explicación muy entendible. O sea, siempre que pueda argumentar por qué lo hace, y siempre que pueda ser con la palabra de Dios, mejor, todavía mejor. ¿Se entendió? ¿Consejo pastoral? Bien. Tercera sección. Porque cualquiera que guardare toda la ley, pero ofendiere en un punto, se hace culpable de todos. ¡Oh! ¡Qué injusto! ¡Qué injusto!, ¿verdad? Es injustísimo. Oye,
¿Cómo es posible? Yo transgredí la ley robando y me acusan de adulterio, me acusan de asesinato. ¡Qué barbaridad! ¿Qué opinan de esta frase? ¿Cómo podemos entender esta frase? ¿Es correcto? Pero ¿cómo podemos entender esto? ¿Por qué Dios me imputaría toda la ley por solo un pequeño... una mentirijilla? Pues si es una cosa pequeña. Un manto babilónico escondido en la tienda, ¿a quién le importa? Si no de Jericó. Nadie está diciendo algo muy interesante. Una cosa es ser transgresor de la ley y otra cosa es la condena que mereces por transgredir dicha ley. ¿En qué punto has transgredido dicha ley? Lo que está diciendo Santiago es que no importa en qué punto de la ley yo me quiera escabuir como inocente, que una vez que la transgredo soy culpable de haberla transgredido. Fíjense, una forma quizá fácil de entenderlo. Si esto es la ley de Dios, imagínense que es un círculo de normas, ¿sí? Un círculo que nos guarda de nosotros mismos y guarda a los demás de nosotros mismos también, ¿eh? Es un sendero trazado, un círculo, pongamos, ¿sí? La ley de Dios es estar dentro de esto, ¿de acuerdo? No importa por donde yo salga del círculo, si salgo, la he transgredido. Estoy fuera. Soy un transgresor, un infractor de la ley. Algunos se fueron por aquí, por el pecado del robo, el otro por el pecado del orgullo, pero una vez que salté, estoy del otro lado, ¿sí? Llegué al límite, al sendero, y dije, voy a cruzar. Total, ¿qué hizo Eva? Seré como Dios. ¡Ja! Y no fue más que una mujer pecadora. ¿Se dan cuenta? Transgredir la ley es pasar al otro lado, estar del otro lado, ya no estar bajo la obediencia a Dios, sino bajo la desobediencia a Dios. Ya no es estar bajo el amor de Dios, sino bajo la ira de Dios. Es como que hay un sendero y digo, me voy y me meto bajo la ira de Dios. Es literalmente esto. ¿Por qué esta sección es muy importante en estos creyentes judíos a los que Santiago está escribiendo? Porque en la época judía, en aquel tiempo, en este contexto de la época, los judíos tenían una idea errónea de la ley de Dios del Antiguo Testamento. Y ellos ponían mandamientos más importantes unos que otros. Decían, este es más importante. Por ejemplo, el Shabbat. El Shabbat para un judío era, mira, si hace falta deshonro a mi padre, pero el Shabbat se cumple. Porque esto nos identifica como judíos. Hay que circuncidar. Circuncidamos al niño al 8º día, me da igual que sufra, que se muera de gangrena, aquí hay que... ¿Sí? Tenían cierta predilección por algunas normas de la ley de Dios, pero no por otras. Santiago dice, no te equivoques, tú puedes darle mucha predilección a una y menos a otra. Como incumplas una a la otra, estás bajo juicio, bajo ira, porque has transgredido la ley. Transgredir en un punto es transgredir toda la ley, porque me he quedado fuera, me he quedado del otro lado. Por eso, él escribe aquí de la ley real. Porque lo que está diciendo es que toda la ley se suspende en amar a Dios y al prójimo como uno mismo. Y por lo tanto, transgredir uno de esos puntos es transgredir la ley de forma general en algún punto. Si alguien va a los 10 mandamientos, hoy en día, yo diría que esto nos ocurre parecido. No piensen que los creyentes de la época a los que Santiago está escribiendo son muy diferentes a nosotros. Si yo le digo a un creyente de hoy, dime los 10 mandamientos, ¿cuál es el primero que se os pasa por la cabeza? Venga. Bien, Joana, eso lo hemos aprendido hoy. Más. No matarás. Yo no mato. Yo no mato. Solemos tener predilección por no matar más que por guardar el día de reposo, por ejemplo. O no tomar el medio semana, por ejemplo. O honrar a nuestros padres, por ejemplo. Es decir, como, bueno, no codicio, no robo, no adultero, estos los tengo claros, pero esto, ¿cómo será la observancia del día de reposo hoy en día? ¿No? Tenemos como especulaciones sobre este asunto, ¿se dan cuenta? Pero la ley de Dios no funciona así, dice Santiago. Yo debo obedecer toda la ley de Dios. Hermanos, ¿es posible que nosotros obedezcamos la ley de Dios? ¿Quién ha dicho sí, no? ¿No? ¿Sí? ¿Cómo resolvemos esta paradoja en todos los creyentes? Yo diría que no y sí, ambas respuestas son ciertas y que vamos a resolver dicha paradoja o esa aparente contradicción que no lo es. No en mí, sí en Cristo. Cristo la cumple en mí. Cristo la cumple por mí en esa cruz, ¿sí? Entonces, no, yo no puedo obedecer a la ley de Dios por mí mismo, yo la cumplo en Cristo. Por eso los que estamos en Cristo seremos presentados delante de Dios justos y sin mancha. ¿Usted cree que algún creyente se presentará diciendo, yo no pequé nunca? Por favor, no somos salvos por obras. ¿Se ha equivocado usted de iglesia? No, hermanos.
somos salvos en Cristo. Al que no conoció pecado, por nosotros lo hizo pecado, transferencia, para que nosotros fuésemos hechos, ¿qué? Justicia de Dios en él. Hay un intercambio en esa cruz. Un intercambio de los pecadores que ponen el pecado en Cristo para que Él sea visto como un pecador y que nosotros seamos vistos como el santo Hijo de Dios allí. Literalmente, lo que ocurre en el juicio divino para con un Hijo de Dios es que Dios me ve a mí como a Cristo. Y que al mismo tiempo, y por ese motivo, Dios vio a su Hijo en la cruz como a mí. Piense siempre en Barrabás y en Jesús esa noche. Yo soy Barrabás. Homicida, ladrón y un sinvergüenza. Pero que Dios por su gracia absuelve y pone a su santo Hijo en mi lugar. Tal cual, ese es el Evangelio. Entonces, cuando entendemos esto, vivimos honrando, glorificando a Dios y sí, cuando pecamos nos arrepentimos porque no queremos desobedecer a Dios. No conozco ningún hijo de Dios que se levante por la mañana queriendo desobedecer la ley real. No conozco ninguno. Ustedes díganme alguno y lo miramos como un espécimen extraño, ¿no? No es posible, hermanos. Insisto, una cosa es que yo peque, otra cosa es que yo ame pecar. Viva en pecado, practique el pecado y ame mi pecado, me he conformado a él. Un hijo de Dios no ama pecar y cuando lo hace, ha desobedecido a Dios y sabe que está en problemas, tiene que pedir perdón al Señor y restaurar eso lo antes posible. ¿Sí? Bien. Cuarta sección. Porque el que dijo, no cometerás adulterio, también ha dicho, no matarás. Ahora bien, si no cometes adulterio, pero matas, ya te has hecho transgresor de la ley. Aquí Santiago desarrolla el pensamiento que acaba de decir. Bien, tú cumples esto, pero incumples lo otro, por lo tanto te has hecho transgresor de la ley en ese punto y por lo tanto transgresor de la ley en todo punto porque estás fuera de la ley. Estás como transgresor de la ley. Pregunta, ¿quién dijo no cometerás adulterio y dijo no matarás? ¿Quién lo dijo? ¿Quién dijo esto? Dios lo dijo. Lo escribió con su mano en unas tablas. Y después Moisés la rompió y Moisés volvió a escribir. Pero Dios lo escribió de su puño y letra en esas tablas de piedra. Dios lo dijo. Esa es la clave. Hijo, esto, Dios ha dicho que no. Cométase usted el profeta de su casa. Dios ha dicho, ¿no? Simplemente Dios ha dicho. Así dijo el Señor. Es claro, pero es que es verdad. Entonces, ¿quién dijo? Dios lo dijo, hermanos. Ahora, dice la palabra de Dios que la ley no es gravosa para los hijos de Dios. No es gravosa porque podemos ver el corazón de Dios, el amor de Dios, la justicia de Dios, la santidad de Dios. Hermanos, ¿estaríamos de acuerdo? Incluso un impío estaría de acuerdo que es malo el adulterio. La mayoría sí, salvo el adúltero, ¿no? Que dirá, bueno, los demás también, pero el mío no, ¿no? Claro. No matar. Dice, ¿qué punto, qué falta moral o ética hay en la ley moral de Dios? No se encuentra. Ahora, Dios dijo ambas cosas. Dios dijo no matar y no adulterar, tomando lo que Santiago ha tomado como ejemplo. Significa, por lo tanto, que para Dios ambas cosas son igualmente pecado. No matar, no adulterar y el resto de las cosas que le ha dicho que son pecado. Para Dios es exactamente pecado una cosa y la otra. Para Dios tiene la misma importancia. ¿Por qué para mí no tendría la misma? Este es el problema, ¿verdad? No es casualidad que Santiago cita aquí la ley moral de Dios, los 10 mandamientos a creyentes. Por algún motivo, sigue habiendo cierto debate, no mucho diría a la historia de la Iglesia, pero cada vez menos, pero sigue habiendo ciertas dudas razonables que los creyentes nos planteamos. ¿Qué parte de la ley de Dios del Antiguo Testamento yo debo obedecer hoy como hijo de Dios creyente después de Cristo? ¿Qué parte de todos los preceptos levíticos ya se han cumplido o ya no son para mí? ¿Y qué parte de la ley de Dios sí es para mí? Diría que a lo largo de la historia los grandes teólogos han tenido en común decir que la ley moral de Dios, el decálogo, los 10 mandamientos, siguen vigentes para todos los hijos de Dios, de toda época y de toda condición social, ¿sí? Los 10 mandamientos. Pero que hay otras partes de la ley de Dios que ya no están presentes o que deben ser cumplidas por nosotros creyentes después de Cristo, ¿sí? Y que en todo caso eran importantes como un símbolo para el pueblo de Israel, pero que no están ahora mismo vigentes para nosotros hoy. Ahora, ¿cómo podemos distinguir entonces y advertir
qué debemos cumplir y qué ya no necesariamente debemos cumplir en la ley del Antiguo Testamento, porque hay un montón de preceptos levíticos aquí, no solamente hay 10 mandamientos. Bien, recuerde que siempre digo que Israel es un símbolo, un ejemplo, un testimonio, una sombra de la Iglesia de Jesucristo. Ellos representan en el Antiguo Testamento a la Iglesia de Jesucristo, ¿de acuerdo? Entiendan siempre esto de esta forma. Bien, eso no implica que por ser judíos ya fuesen salvos porque sí. Yo soy judío, nací judío, me han circuncidado y estoy bajo la Iglesia de aquel momento y yo soy salvo. No. Tenemos textos en la Biblia, hermanos, que nos dicen que había judíos en el pueblo que eran idólatras, rebeldes, sinvergüenzas. Recuerde que en los tiempos de Elías, el profeta llega a pensar que es el único hijo de Dios en Israel. Dice, me he quedado solo. Han matado a los profetas. Estos están todos con Baal y Aserá y con Acab y Jezabel. Señor, he quedado solo. ¿Y qué le dice Dios a Elías? Yo me he guardado un remanente de 7.000 que no han doblado sus rodillas. Dentro del pueblo visible de Israel, Dios había guardado un pueblo que Elías no veía, que eran los hijos de Dios, dentro de ese pueblo. ¿Se dan cuenta? Bien. Ahora, este concepto, para entender bien todo esto, y justo estamos hablando antes de ese tema, ¿no?, que explicó Martín, ¿no?, que es un creyente. ¿Cómo distingo yo un creyente? Debemos distinguir la iglesia visible e invisible de Dios. La iglesia visible y la iglesia invisible. La iglesia visible, en todo tiempo, serían aquellos que dicen ser creyentes. Por ejemplo, un judío decía, yo soy judío, yo nací judío. Estamos otro día hablando con Ayala de los hijos de Samuel, ¿no?, que se corrompieron por... Ellos eran hijos de Samuel, eran jueces de Israel, soy hijo de Samuel, y juzgo a los israelitas, soy hijo de Dios. No necesariamente, no necesariamente. Soy hijo de Elí, y soy un sinvergüenza. ¿Ven? ¿Se dan cuenta? Entonces, la iglesia visible diríamos que son aquellos que dicen ser creyentes, que dicen creer en Jesucristo como su Señor Salvador, y que dicen obedecer a Dios y que asisten a una iglesia visible, con personas visibles, y decimos, pues es un creyente. Exteriormente, pues puede aparentar ser un creyente, tampoco puedo dudar de eso, simplemente dice que lo es y parece estar en la iglesia visible de Jesucristo. Esto ya es una distinción obvia. Por ejemplo, usted me dice, yo creo que hay iglesia visible, yo qué sé, en los testigos de Jehová. Yo digo que si una persona niega que Jesús es Dios, no acepta la doctrina fundamental del Evangelio y por lo tanto está bajo herejía. Y que su fe es falsa porque no cree en quién es Jesús. Y como no cree en quién es Jesús, es imposible que crea Jesús como un correcto salvador para él, por ejemplo. La iglesia visible son personas que dicen ser creyentes, profesar su fe en Jesucristo de forma externa, es lo que podemos ver. La iglesia invisible de Dios son los salvos por Cristo. Son los creyentes. Son los hijos de Dios que Dios ha elegido para salvarlos. Y que Dios conoce por su nombre, apellido, y que tiene destinados para ellos el cielo. ¿Sí? Son los que ha escogido, llamado, justificado, adoptado, santificado, y un día los llevará a su gloria. Exteriormente, lo que nosotros podemos ver es la iglesia visible. Y dentro de la iglesia visible, hay iglesia invisible. Nunca diría que fuera de la iglesia visible hay iglesia invisible, porque ¿qué clase de persona es esa que no se congrega, que está en...? Sí, pero dentro de la iglesia visible está la iglesia verdadera de Jesucristo. Bien, por lo tanto, en ese pueblo de Israel, Antiguo Testamento, dentro de ese pueblo había iglesia invisible. ¿Me está entendiendo todo este punto? Es importante. No confundamos el Antiguo Testamento diciendo, bueno, ellos representan al pueblo de Dios, verdaderos creyentes. Ahí hay de todo, hermanos. Es la iglesia visible, pero dentro de esa iglesia... Bien, los hijos de Samuel no eran con Samuel, pero Samuel era Samuel. Distinguimos a los hijos de Samuel, ¿verdad? Bien, entonces, aclarado esto, vemos que la iglesia visible de Dios, Antiguo Testamento, se representa como el pueblo étnico de Israel. Aquellos que pertenecen al pueblo, ya sean porque son judíos o extranjeros que se han unido al pueblo. ¿De acuerdo? Muy bien. Por lo tanto, debemos entender qué leyes dadas por Dios eran a su iglesia invisible, nosotros en todo tiempo, y a ese pueblo étnico, judío, iglesia visible de aquel momento. La mayoría de teólogos estudiosos del Antiguo Testamento concuerdan en distinguir tres tipos de leyes en el Antiguo Testamento. Tres tipos. Leyes morales, leyes ceremoniales y leyes civiles. Siempre están en una de esas tres. Usted lee una ley levítica y dice, bueno, ¿es esta o es esta? En una de esas tres se suelen ubicar
todos los preceptos levíticos. ¿Qué son las leyes morales? ¿Qué son las leyes ceremoniales y las leyes civiles? Y terminamos. Ley moral. La ley moral refleja el carácter de Dios. ¿Quién es Dios? Puedo conocer a Dios por medio de esa ley, su corazón, su forma de ser. Se consideran perpetuas o universales. Es decir, que son aplicables a todos sin excepción, puesto que Dios no cambia. Y si Él no cambia, su moral no cambia y su ley moral no cambia. Permanece para siempre porque muestra su carácter siempre es el mismo. Por lo tanto, por medio de ella, yo puedo ver el carácter de Dios, por medio de ella yo puedo acercarme a Dios y conocer a Dios. Y por lo tanto sigue vigente para todos, ¿de acuerdo? Ley moral. Se entienden como leyes morales los 10 mandamientos o decálogo que Dios nos da, mostrando un carácter justo, santo y recto. Y que toda esa ley moral se suspende de la ley real de Santiago, porque si usted toma el decálogo es amar a Dios sobre todas las cosas y al prójimo como a uno mismo. Por lo tanto es la ley real de Dios la que Santiago cita. Estas leyes se basan en nuestra relación con Dios y nuestra relación con los demás, ¿sí? Ley moral, bien. Segundo, leyes ceremoniales, muy habituales en el Antiguo Testamento. Usted va a Levítico y empieza ahí, y cogerás el corderito, lo llevarás, y el macho cabrío, y harás no sé qué, y le quitarás la grasa y la quemarás en el altar, ¿sí? No quemamos cabritos aquí, ¿verdad? Bien. Son leyes relacionadas con el culto, sacrificio, fiestas y ceremonias del tabernáculo o templo de Dios. Todas y cada una de ellas, si las escudriñas bien, encontrarás que señalan a Cristo como el cumplimiento de la ley ceremonial. El sacrificio de corderos, la Pascua, la limpieza ceremonial, el día de la expiación, la fiesta de los tabernáculos, todas y cada una de esas leyes ceremoniales apuntan directamente a Cristo como el cumplimiento de toda esa ley. Esas leyes necesariamente quedaron abolidas por Dios mismo cuando Dios trae juicio a Jerusalén en el 70 después de Cristo y destruye la ciudad por medio del general Tito, tal y como Jesús había profetizado sobre Jerusalén. Porque desde ese momento hasta hoy nunca ha habido templo de Dios en Israel y nunca se han vuelto a hacer sacrificios. Lo que demuestra, por tanto, de parte de Dios, que Dios ha tenido a bien mostrarnos a todos, incluso al pueblo judío, que esa ley ceremonial se cumplió en Cristo. Una demostración de que esto es cierto lo encontraríamos en Hebreos 10, del 1 al 10. Es muy importante que usted conozca la epístola a los Hebreos porque él habla de todo este asunto aquí. Hebreos 10, del 1 al 10. Porque la ley se refiere a la ley ceremonial. Teniendo la sombra de los bienes venideros, de lo que vendría después, no la imagen misma de las cosas, nunca puede, por los mismos sacrificios que se ofrecen continuamente cada año, hacer perfectos a los que se acercan. De otra manera, cesarían de ofrecerse. Si la ley ceremonial fuese perfecta, la persona sacrificaría el animal y ya está, queda limpio de pecados para siempre. De otra manera, cesarían de ofrecerse, pues los que tributan este culto, la ley ceremonial judía, limpios una vez, no tendrían ya más conciencia de pecado. Pero en estos sacrificios cada año se hace memoria de los pecados, porque la sangre de los toros y de los machos cabríos no puede quitar los pecados. Por lo cual, entrando en el mundo, dice, sacrificio y ofrenda no quisiste, mas me preparaste cuerpo. Holocaustos y expiaciones por el pecado no te agradaron. Entonces dije, he aquí que vengo, oh Dios, para hacer tu voluntad, como en el rollo del libro está escrito de mí, diciendo primero, sacrificio y ofrenda y holocaustos y expiaciones por el pecado no quisiste ni te agradaron, las cuales cosas se ofrecen según la ley, y diciendo luego, he aquí que vengo Dios para hacer tu voluntad, se refiere a Cristo, quita lo primero para establecer esto último, lo quita, lo anula, lo completa. En esa voluntad somos santificados mediante la ofrenda del cuerpo de Jesucristo, hecha una vez para siempre. No sacrificamos corderos para expiación de los pecados, porque el Cordero de Dios, el Agnus Dei, ya fue sacrificado en la cruz. Por eso esa ley ceremonial al completo queda abolida. Ya era un símbolo que apuntaba a Cristo, Cristo ya vino, cumplió la ley ceremonial y quedó sellada en Cristo. Y Dios, como he dicho, ha tenido a bien destruir el templo para que todos sepamos que quedó completada en Cristo.
Este es uno de los argumentos principales cuando usted predique el Evangelio a un judío que niega a Jesús. Sí, usted niega a Jesús, pero ¿por qué no hay templo? ¿Cómo usted se limpia de los pecados si quiere cumplir la ley? ¿Acaso no se da cuenta que está cumplida en Cristo? Hebreos lo explica de forma magistral. Cristo consumó la obra en la cruz, la ley ceremonial queda abolida o completada o ya resuelta, por así decirlo, en Cristo. Bien, tercer tipo de ley. ¿Lo repetí? Sí. Ley civil. Leyes civiles. Son leyes que Dios instituye para el pueblo de Israel, que son sociales, políticas y civiles del pueblo de Israel étnico. Recuerden que Dios establece una teocracia originalmente, donde Dios es el gobernante de ese pueblo étnico, con leyes particulares que los distinguen del resto de pueblos de Canaán. Había leyes muy diferentes. De hecho, diríamos que la ley civil de la época que Dios instituye es mucho más moderna, mucho mejor que las leyes cananitas de la época. Y sabemos después que el pueblo pide un rey, y Dios dice, no, Samuel, no te han descartado a ti, me han descartado a mí como rey. Lo que están haciendo es cambiando de rey. Yo era su rey y ahora quieren un rey humano, quieren una monarquía, no una teocracia. Bien, estas leyes servían para representar la justicia, el orden y el castigo de Dios a las infracciones que el ser humano comete. Son normas sobre la propiedad, los esclavos, la vestimenta, restitución de los daños, todas estas cosas, ¿sí? Eran leyes concretas, particulares y temporales para Israel como nación y no para otros pueblos, porque eran solo para el pueblo de Israel como nación. Estas leyes también son un símbolo de la justicia y santidad de Dios en medio de su pueblo. Pero es evidente, hermanos, que encontramos ya en el Nuevo Testamento que no se trasladaron a la iglesia de Jesucristo. Y Hechos 15, el Concilio de Jerusalén, es evidente. Cuando dicen que a los gentiles creyentes no se les imponga circuncidarse, queda demostrado que hay un montón de leyes civiles y de contexto judío, cultural, que ya no se trasladan a la iglesia de Jesucristo. Sin embargo, cuando Santiago menciona los 10 mandamientos, Pablo menciona los 10 mandamientos, siempre acuden a creyentes, sigue la ley moral vigente. Ya podemos ver en el Nuevo Testamento que la ley moral sigue presidiendo a todos los creyentes, pero el resto de leyes no. Sí vemos cómo la ley moral de Dios, el decálogo, se mantiene en toda la Escritura, pero el resto de leyes, la ceremonial ya hemos explicado por qué, y la civil también por qué. Recuerden además que el pueblo de Israel, Jerusalén fue destruida y fueron esparcidos. No había tampoco ni siquiera pueblo de Israel con ley civil propia. De hecho, diríamos que los judíos de la época de Jesús no cumplían la ley del Antiguo Testamento porque estaban bajo imperio romano, y había cosas que no cumplían. Sí, porque estaban sometidos a otro tipo de reino. La teocracia de Dios, a medida que fue pasando el tiempo, ellos fueron modificando un montón de cosas. Insisto, primero una monarquía, Saúl, queremos a Saúl, no, queremos un rey, y Dios le dio a Saúl, y después esa monarquía no siempre cumplía con esa ley civil que Dios había instituido. Y había un montón de problemas al pueblo. ¿Cómo entender el día de reposo en un contexto actual y qué implica la observancia del día de reposo? Mira, uno de los, quizá de las doctrinas más interesantes que los puritanos plantearon fue la observancia del día de reposo. ¿Cómo yo, siglo XXI en este caso, puedo entender lo que es guardar el día de reposo? ¿Qué implica para mí, no? Diría que Dios ha tenido a bien dejarnos en la mayoría de culturas un día de descanso a la semana, en este caso el domingo. Lo que demuestra que esto es como el matrimonio. El matrimonio y el día de reposo están antes de la ley de Moisés. Dice que Dios descansó el séptimo día, ¿sí? Y el matrimonio lo instituye antes de la ley. Ya está desde el principio, es un símbolo. El día de reposo y el matrimonio siempre apuntan a Cristo, todo apunta a Cristo. Entonces, Cristo es nuestro descanso. ¿Cómo yo, como hijo de Dios, debo observar el día de reposo para mí? Creo que es importante, hermanos, y se lo digo en una sociedad como la nuestra, descansen, por favor. Descansen. Descansen en Dios. Cometemos mucho error con esto. Dios lo hizo para mi bien, no para mi mal. Los trabajos hoy en día, el afán del día a día, yo sé que no siempre es posible guardar 24 horas seguidas de descanso, pero sería lo ideal. Sería lo ideal, siempre que puedan, háganlo, de forma seguida. En muchos trabajos se permite, en otros no tanto, pero la idea es que usted tenga un tiempo ininterrumpido, o si es interrumpido al menos, en el que usted está descansando en Dios, no pensando en el trabajo, no pensando, no. Los judíos, ¿saben lo que hacían? Tenemos que aprender algunas cosas de ellos. El día de reposo lo que hacían es hacer la comida el día anterior, para no hacerlo el domingo, o en este caso su sábado, evidentemente. Y ellos hacían a la noche, trabajaban, y claro, esa mujer judía trabajando el doble es para después del sábado descansar, pero era... Y nunca olviden que sigue siendo una demostración de quién es Cristo. Cristo es mi reposo.
yo entraré en el reposo, dice también escrito en Hebreos, entraremos en su reposo. Él es mi reposo. De nada serviría que yo diga, yo no voy a hacer nada este domingo, voy a mirar para el techo y me ponga la televisión, Netflix. Eso no es un día de reposo, es un día para usted. No está reposando de nada, está haciendo lo que le gustaría hacer a usted, pero no. Sí, día de reposo es la contemplación de la gloria de Dios. Es, Señor, queremos estar hoy pensando en ti. ¿Cuántos cumplimos el día de reposo? Claro. Es que tenemos que recuperar ciertas observancias del día de reposo, ¿sí? Pero un día hablaremos sobre el día de reposo hoy en día y cómo podemos ayudar al creyente actual a cumplir de alguna forma bíblica y sana este día, ¿no? Este mandamiento, sabiendo que incluso hoy los trabajos a veces es difícil conciliarlo, ¿no? Bien, sigo. Recuerden, Santiago nos está hablando de la ley real y ahora él invierte el orden. ¿Alguien se ha dado cuenta? Quizá no. Es que es un detalle. Santiago dice, no cometerás adulterio, dice. El que dijo no cometerás adulterio también dijo no matarás, ¿verdad? Sin embargo, si voy al decálogo, el no matar es antes del no cometer adulterio. ¿Por qué invierte el orden Santiago en su frase? ¿Por qué Santiago parece citar incorrectamente el Antiguo Testamento aquí? Pregunta difícil esta. ¿Estará tirando de memoria? ¿No había sido inspirado por el Espíritu Santo y no le recordó el Espíritu? Yo le voy a dar dos posibles respuestas a esta pregunta, ¿de acuerdo? Algunos se podría decir, oye, pero no respeta el orden. Piensen que siempre habrá algún teólogo liberal, incrédulo, buscando estas cosas para decir que la palabra de Dios no es la palabra de Dios. Que no es inspirado, que bueno, que esto es un hombre que se acordaba de memoria. Siempre habrá algún lunático queriendo atentar contra la sola Escritura y la palabra de Dios, ¿sí? Por eso le doy estos tips, porque después llegará el típico, pues ya tiene dos respuestas, le daría yo al menos, dos posibles. La primera es una histórica y otra interpretativa. Y cada uno que tome la que más le gusta, yo me inclino por una, pero le voy a hablar de las dos. La primera respuesta sería histórica y sería que Santiago está mencionando aquí la Septuaginta y no el Antiguo Testamento hebreo. Ahora, ¿qué es la Septuaginta? Hemos hablado alguna vez de ella, les hice pregunta de WhatsApp. ¿Han mirado qué es la Septuaginta? ¿Qué es la Septuaginta? Bien, es la traducción al griego del Antiguo Testamento. ¿Cuándo se produjo dicha traducción? En la época de Ptolomeo II se dice que se ordenó una traducción. ¿Y cuánta gente tradujo esta Septuaginta? 70 ancianos judíos. ¿En qué ciudad? Alejandría, una de las cunas culturales de la época del primer siglo y también anterior. ¿Recuerdan la famosa biblioteca de Alejandría? Dicen que unas maravillas del tiempo antiguo, ¿no? Que fue quemada y destrozada. Pero bien, para no enrollarnos con la parte histórica, me conformo con que ustedes sepan, la Septuaginta es una traducción del Antiguo Testamento, del hebreo original al griego de la época, que se utilizaba en primer siglo por muchos judíos. Principalmente se hizo esta traducción para que aquellos judíos que no conocían el hebreo porque habían sido dispersados por todo el imperio pudiesen aprender la ley de Dios y la tuviesen en un idioma más entendible para ellos. Ese era el motivo, una traducción para que un judío, lejos del entorno inmediato a Jerusalén y demás, pudiese conocer la ley de Dios. Por eso en muchas sinagogas lejos de Judea se tenía la Septuaginta. Y por eso la gente conocía la Septuaginta. De hecho, fue tan popular esta traducción que muchos judíos, incluso cercanos a Jerusalén, Galilea y demás, conocían la Septuaginta. Y no es casualidad que Santiago utilice aquí una cita de la Septuaginta, porque en Septuaginta el mandamiento de adulterio está justo antes de no matarás. Es decir, es una cita muy probablemente de la Septuaginta. Insisto, esto es una posibilidad, ¿de acuerdo? Dentro de la especulación. Pero diría que Santiago cita aquí la Septuaginta. ¿Por qué diría esto? Porque resulta que Lucas en su Evangelio, Lucas 18:20, y Pablo en Romanos 13:9 también la citan, con el mismo orden. Lo que demuestra que parecía muy popular esta traducción al griego de la época. Ahora, ¿por qué es útil o puede ser útil para nosotros la Septuaginta? ¿Por qué puede ser útil? Dato curioso de la noche. La Septuaginta nos puede ayudar a entender mejor cómo los escritores del Nuevo Testamento escribían en griego teniendo un pensamiento judío. Es decir, hay palabras que ellos utilizan que ya se utilizaron en la Septuaginta para traducir términos bíblicos.
Y por lo tanto es muy posible una conexión directa entre el término que se utilizó en Septuaginta para el Antiguo Testamento de lo que ellos quieren expresar ahora en el Nuevo Testamento. Si yo conozco cómo se utiliza la palabra en Septuaginta, me puede ayudar a entender mejor cómo se utiliza en el Nuevo Testamento por ese autor. Porque sigue siendo un judío, pero está escribiendo en griego. Salvo Lucas, que sabemos que era gentil. Pero los demás, sí, escriben en griego, pero con mentalidad judía. Lo mismo que hicieron esos traductores un poco antes que ellos, ¿de acuerdo? Ahora, un ejemplo práctico de utilizar Septuaginta para una exégesis bíblica correcta. Mire, en círculos carismáticos y pentecostales es habitual decir o afirmar que la palabra Nuevo Testamento logos y la palabra rema, los dos términos que significan palabra, logos y rema, tienen diferente significado. Se dice que logos es una palabra de conocimiento humano, una palabra de lenguaje normal, y que rema en Nuevo Testamento significa una revelación de Dios particular, una palabra de revelación a esa persona particular, ¿sí? ¿Nunca has escuchado esa aplicación? Hoy tengo una palabra rema para ti. Hoy predicó y ha sido rema para mi vida. Esto es habitual en contextos pentecostales y carismáticos, ¿sí? Muy habitual, bien. Si usted va a la Septuaginta, Antiguo Testamento traducido al griego, se dará cuenta que cuando hay una palabra profética traducida al griego allí, nunca se distingue el uso de logos y de rema. Cuando dice revelación de Dios, o palabra de revelación, o palabra profética, a veces utilizan logos y a veces utilizan rema. No hay ninguna distinción en el uso en Septuaginta de un término y del otro. Por si esta distinción en Septuaginta no sea suficiente, los padres de la Iglesia utilizaban también griego y utilizaban logos y rema sin ninguna distinción entre una palabra de revelación y otra común. No hacían diferencia. Para demostrarle todavía más que esto es una invención moderna, si hay un texto en la Biblia, y ahora vamos a la Escritura, donde rema debería ser utilizado como revelación de Dios, debería ser en Juan 1. En el principio era el Logos, y el Logos era con Dios, y el Logos era Dios. No puedo admitir que ese Logos, el Hijo de Dios, que se hizo carne, no ponga ahí rema. Y mucho menos cuando Hebreos dice que antes Dios nos habló por los profetas y ahora nos habla por medio del Hijo, el Logos. Por lo tanto, ¿cómo será posible que el Espíritu Santo de Dios inspire a Juan para decir Logos ahí no rema? Salvo que no haya diferencia en ninguno de los dos términos realmente. De hecho, diría más, Logos se utilizaba mucho más comúnmente en la época que rema, porque logos era la virtud o el conocimiento de la virtud, que los antiguos filósofos, Platón y demás, decían, usted tiene que entender el logos, conocer el logos, el conocimiento me lleva a la virtud, a la verdad, a la vida eterna. Lo que hace Juan, cogiendo ese logos, es, bien, ustedes que dicen que el logos es un conocimiento, no, el logos es una persona. Lo que usted tiene que conocer es una persona, a Cristo, y vino al mundo, fue hecho carne. Esa es la revolución de Juan 1. Por lo tanto, es evidente en este caso que no podríamos concluir en ese tipo de interpretación de logos y rema, no sé a quién y cuándo se le ocurrió, pero tenemos argumentos sólidos que demuestran que no es cierto. Y uno de ellos sería la Septuaginta. Sería un argumento válido para decir, mira, en Septuaginta nunca se tradujo en este sentido, ¿por qué lo traduce usted ahora sí? ¿Por qué usted traduce de forma diferente a 70 judíos sabios que conocían muy bien el hebreo y muy bien el griego y no hacen diferencia? ¿Sí? ¿Se entendió? Septuaginta como uso útil para cierta interpretación bíblica del Nuevo Testamento. Bien. El segundo posible motivo sería que Santiago deja al final homicidio, porque Santiago está entendiendo, en último término, que la acepción de personas es como un homicidio. Recuerden que Santiago está cercano al Sermón del Monte, y que Jesús dice, oísteis que fue dicho, no matarás. Yo digo que si odias a tu hermano, ¿sí? ¿Recuerdan el texto? Vamos allí. Mateo 5, 21, 22. Oísteis que fue dicho a los antiguos. Bueno, logos y rema, esto me lo salté. Oísteis que fue dicho a los antiguos, no matarás, y cualquiera que matare será culpable de juicio. Pero yo os digo que cualquiera que se enoje contra su hermano será culpable de juicio. Y cualquiera que diga necio a su hermano será culpable ante el concilio. Y cualquiera que le diga fatuo quedará expuesto al infierno de fuego. El comentario Beacon a este texto de Santiago dice, airarse contra un semejante es devastador. Despreciar a una persona es, a los ojos de Dios, una forma de homicidio. En mi caso, yo me inclino más por el argumento histórico. Creo que Santiago está citando la Septuaginta más que esta interpretación, y explico por qué. Porque lo que Jesús está tratando en esa sección de Mateo es la ira.
no la acepción de personas. Lo que Jesús está tratando es la ira como homicidio. Que la ira hacia alguien no resuelta en Dios es como querer, o sea, llamar necio, llamar fatuo, enfadarse con esa persona, sale de la ira. Jesús está tratando la ira, no la acepción de personas. Porque en este caso concreto que Santiago está citando, él no se refiere a que estos hagan acepción de personas a una persona que entra por la puerta por ira contra ellos. No dice que tengan ira contra el pobre. Dice que están afrontando al pobre porque hacen acepción de personas, pero no hay una ira hacia él, sino simplemente un desprecio porque consideran que son de peor clase social. Entonces, no me casa a mí esta interpretación, aunque, como digo, algunos comentaristas la afirman y dicen que Santiago cambia el orden porque está hablando de un homicidio aquí. Yo creo que no creo que Santiago entienda esto como un homicidio, sino que está citando a Septuaginta en el orden de Septuaginta. ¿Sí? Con todo, cada uno puede tener usted dos argumentos que le doy, ¿no? El interpretativo o el histórico. Y por mi parte, terminamos por hoy con este final sobre la Septuaginta y cómo interpretar el Nuevo Testamento a la luz de un escrito de traducción del Antiguo. ¿Dudas y preguntas? Cuando afirmamos que somos pecadores, depravación total, que el pecador es mirado por Dios en su estado de depravación y que dice la palabra de Dios que está airado con el pecador todos los días. Yo sé que esto hoy en día son términos que parecen muy duros o muy fuertes, pero son totalmente bíblicos. Debemos entender por qué, hermanos. Dios nos muestra en su palabra, y esto es lo más fuerte y lo que más temor nos debería dar, que Dios no solamente ve el acto, ve la intención. Es que si la ley solo viese el acto exterior, como la ley humana, bueno, pues saltó y saltó. Dios ve el corazón del pecador y Dios ve la motivación. Y ante esa ley que nos analiza no solamente por fuera, sino por dentro, quedamos expuestos a la culpabilidad absoluta. Porque claro, una persona tendría miedo a lo mejor de matar a otra por la consecuencia de que irá preso, o incluso diría, oye, esto es demasiado despiadado, se lo piensa, ¿no? Pero odiarlo por dentro lo puede odiar durante años. Matarlo por dentro todos los días, eso lo puede hacer con mucha más normalidad. Y Dios está diciendo, eso también es homicidio. O sea, Cristo nos lleva a que el pecado nace en el corazón del pecador, que está ahí alojado, y que eventualmente sale hacia afuera como un pecado manifiesto, pero que mientras esté dentro sigue siendo un pecado mortífero y veneno en nuestro corazón. Que lo que tiene que ser cambiado y regenerado es nuestro ser interior. Por eso somos nacidos de nuevo, no volviendo a la matriz de nuestra madre como pensaba Nicodemo, sino regenerados al completo. Y pondré un corazón nuevo, y pondré mis estatutos entre vosotros para que los cumpláis. O sea, Dios hace una obra completa dentro, porque si no la hace dentro, por fuera no serviría. ¿Sí? La ley moral de Dios está grabada en todo hijo de Dios. Hay algo muy interesante cuando somos nacidos de nuevo, y es algo que creo que todo nacido de nuevo tiene en común, como testimonio. Antes no sentíamos ninguna inclinación ni temor de querer obedecer a Dios, ¿verdad? Ninguno. Ninguno es, no la entiendo, no me importa, no sé lo que es, no me interesa, esto no es para mí. ¿Sí? El pecador es como, nos incomoda sabiendo que no la cumplimos, pero no tenemos ninguna motivación de cumplirla, ¿sí? Dice que la ley acusa al pecador, incluso el que no cree, pero sirve como condena, pero no sirve para motivarlo a hacerlo, sino en todo caso para despreciarla y no querer saber de ella. El Hijo de Dios, al primer instante, siente de forma sobrenatural, diría en él, porque es el Espíritu Santo morando en él, una inclinación a querer obedecer a Dios. Quiere obedecerlo. Quizá no sabe muy bien cómo todavía. Debe ser discipulado, enseñado, pero quiere obedecer a Dios. Eso lo pone Dios mismo en nosotros. Cuando dice que pone la ley en nosotros, es que ya no solamente una conciencia humana que todos tenemos, los impíos también tienen una conciencia de lo bueno y lo malo, dice Pablo en Romanos 2, sino que la ley de Dios empieza a activarse en nosotros. El Espíritu Santo empieza a decirnos qué es lo correcto de forma interna, es mucho más profundo. Un creyente es mucho más sensible al pecado que un no convertido. Y un creyente tiene muchos más afectos y motivaciones para obedecer a Dios que un no creyente. Son internas, no solamente externas, sino internas. ¿Se entendió? Entonces, cuando dice que graba la ley en nosotros, ¿quién le dijo a José? ¿Quién le dijo a José que no pecara contra esa mujer? De hecho, diríamos en todo caso que José es antes de la ley. Y la ley de Dios es mucho más profunda en nosotros cuando Dios mismo nos la está revelando a nuestra vida por medio del Espíritu Santo. Tú puedes saber los 10 mandamientos de memoria. Hoy diría que hay gente que ni siquiera sabe los 10 mandamientos de memoria, pero deberíamos conocerlos, el decálogo al menos. Pero si cogemos la ley real, amas a Dios sobre todas las cosas
y a mi prójimo como a mí mismo, ¿vale? Bien, tomemos esa ley real y la apliquemos hoy en día, forma práctica. Dios nos confronta a diario con esa ley. Porque hay muchas cosas en nuestra vida que el creyente dirá, ¿esto está ocupando el lugar de Dios en mi vida? Lo tengo que sacar. Oye, pero no, ya no estoy hablando de pecar, de no matar, no robar, sino, pues es que a lo mejor el trabajo es un Dios para mí, lo tengo que sacar. ¿Cómo? Volvemos al mismo punto. ¿Quién es tu hermano? Aquel del que tú te haces hermano o prójimo. Ahora, hemos dicho también que todo creyente sentimos una predilección natural por nuestros hermanos en la fe, o deberíamos. Oye, pues yo estoy en una iglesia en la que estoy allí y me siento un bicho raro porque todos hacen cosas raras y yo estoy ahí. Bueno, es que a lo mejor no son hermanos, están haciendo cosas raras. ¿Qué cosas raras están haciendo? Claro, el problema es que a lo mejor está como patito feo. Esto es un cisne y está rodeado de patitos. ¿Sí? Y el problema es que no encaja allí porque no hay nada que encajar allí. Otra vez es porque somos también nosotros un poco rancios, hermanos, somos un poco rancios. Ay, es que no me saludó como yo quisiera. Bueno, por favor, pues explíqueselo al hermano, que seguramente que ama a Dios y lo saludará mejor. Lo que pasa es que no queremos arriesgar a nada en nuestra relación como hermanos. Tenemos mucho miedo al riesgo de lo que implica tratar con las personas. Pero ahí está, nos perdemos la bendición de Dios, porque la coinonía nos enriquece si somos espirituales. Ahora, ¿está mal ir a ver el fútbol con los hermanos? No está mal. ¿Es un buen tiempo para socializar? Sí, prefiero ir con mis hermanos a ver el fútbol, si les gusta el fútbol, que otra cosa, con otras personas. No digo que eso esté mal. Lo que estoy diciendo es que comunión o coinonía se refiere a una comunión espiritual. Que no podemos, o sea, que tenemos que tener Oye, hermanos, la amistad espiritual es fundamental hoy en día para sobrellevar nuestras cargas unos y otros, ¿eh? La gente se está muriendo en las iglesias evangélicas hoy porque no tiene amigos. Pero no tiene amigos espirituales. Tiene amigos, tiene colegas, pero no tiene amigos. Gente a la que puede decir, mira, estoy mal, ora por mí. Suficiente para que esa persona esté orando por ti durante una semana, ¿verdad? ¿Dónde están esos? Eso es lo que necesitamos, ¿sí?